hoy mismo la Super 7. Bien, ya estamos aquí de regreso. Tenemos el gusto, el placer, el honor de tener a un sindicalista de la A a la Z, de origen, de presencia y permanente con nuestro país. Es Rafael Pepe Abreu. Está con nosotros, es una leyenda del sindicalismo y suele estar más presente para el 1 de mayo. Pero como los trabajadores necesitan reivindicaciones en cualquier mes del año, siempre es oportuno saber qué podemos tener, y además es el secretario general del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Pepe Abreu, buenos días. Buenos días, Luisín. Gracias por tenerme aquí en la Super 7, de un gran programa, un gran equipo, y como usted dice, la combinación hoy mismo. Sí. Y la Super 7. Sí, usted diría la combinación. Sí, como usted dice, sí. ¿Cómo encuentra el mes de agosto, que estaremos ya lunes, al movimiento sindical de la República Dominicana? Usted sabe que nosotros tuvimos, diríamos así, un inicio de año bueno, porque nosotros hicimos una revisión de prácticamente todas las tarifas salariales. Nosotros revisamos 15 salarios mínimos, uno tras otro. Ahora bien, esas revisiones que hicimos casi a seguida se vieron impactadas por la situación, por el nivel de inflación que se ha creado. El tema referido a lo que ha dejado la pandemia, esta confrontación bélica, ¿verdad? Rusia-Ucrania, contribuyó, por supuesto, a que el efecto de esos aumentos salariales, de esas revisiones que se hicieron, no pudiera ser tan valorada. Incluso eso hay que admitirlo por los propios beneficiarios, porque la verdad es que la inflación se tragó prácticamente las revisiones que se hicieron. Sin embargo, nosotros decimos que lo importante es que en este momento, o sea, en el momento en que hablamos aquí, nosotros estamos tratando desde el Consejo Consultivo de Trabajo, que es un órgano tripartita que funciona en el Ministerio de Trabajo, estamos tratando de adelantar la revisión de los mínimos para ver si podemos recuperar lo perdido durante los meses, ¿verdad?, en que prácticamente la inflación disparada ha arrebatado lo que conseguimos. Estamos en este momento en ese proceso. Don Pepe, en mi caso particular yo aprendí a saber lo que era un sindicalista con usted, viéndolo siempre en las luchas principales de las mejores causas del país. ¿Cómo se aseguran ustedes de contar con esa representatividad, de que cuando se sienten en la mesa tienen todos los elementos para saber qué le conviene a la clase que ustedes representan? ¿Cómo hacia abajo está esa representatividad del patronato? ¿Cómo se compone? Sí, hay que decir que en el consejo, por ejemplo, que Luisín hizo la mención, existen federaciones, o sea, esa es la estructura de segundo grado. La instancia del consejo y la confederación es primer grado. El segundo grado son las federaciones, y debajo de las federaciones están la estructura de tercer grado, que son los sindicatos. Entonces ahí usted tiene sindicatos que son, por ejemplo, de un área como la alimentación. Tiene ahí sindicatos que tienen que ver, por ejemplo, con la grasa comestible, que tienen que ver con las ventas, etcétera, etcétera. Otros son, por ejemplo, del área minero-metalúrgica. Entonces usted tiene desde ahí una retroalimentación que le permite visualizar qué está pasando a nivel de la base del punto de partida inicial hasta la superestructura final. Porque, por ejemplo, una de las virtudes que tiene el sindicalismo es que fuera, por ejemplo,
de esos mínimos que se discuten. Por ejemplo, esos mínimos que se discuten, que es lo que la gente ve. También nosotros tenemos una metodología de discusión que se da en el propio seno de las empresas. ¿A través de qué? De los convenios colectivos que se discuten en las empresas, que muchas veces los salarios que se discuten en ese nivel están por encima de los mínimos que se discuten en el Comité Nacional de Salarios. Entonces hay como se dice, confluyen, ¿verdad?, diferentes vías, diferentes niveles, pero todo eso nos da una visión completa, como dice, que nos permite retroalimentar las negociaciones que estamos haciendo y que tengamos certeza de más o menos cuáles son las necesidades que los trabajadores tienen planteadas. Nunca conseguimos lo que nos proponemos. Eso hay que decirlo así. Nunca uno consigue lo que se propone. Uno plantea los temas, consulta, aprueba, pero cuando va a la mesa, tiene ahí otro interlocutor que también tiene su propia visión y entonces hay que buscar las salidas intermedias. Mire, don Pepe, un amigo suyo que es reportero de Lutz de esta plataforma completa, Geomar García, está desde un punto de la ciudad y vamos a ver qué reporte nos trae Geomar García. Adelante, Geomar. Parece que tiene Sí, él comenzó a hablar y se le frizó. Se le cayó Geomar ahí en el puente. Ahí está. Dígame, Geomar. ¿Me pueden escuchar bien ahora? Sí. Estoy en la cabecera del puente Duarte, en la cabecera occidental, o sea, en el lado de la capital, Distrito Nacional. Pueden observar cómo la reparación que se está llevando a cabo desde hace varios días y que estaría por cerca de 2 meses, van avanzando los trabajos del Ministerio de Obras Públicas. Como pueden ver, esa es la parte, el lado que se está reparando. Se ha intervenido de manera, vamos a decir, por parte, 2 carriles se están reparando. Se están utilizando 2 carriles para transitar, como pueden ver ustedes detrás de mí. Hay un flujo bien activo de vehículos desde la capital hacia Santo Domingo Este. Luego que se termine esta parte que se está interviniendo, entonces repararían el otro lado. Al lado está el puente Juan Bosch, donde hay también un gran flujo de vehículos. Hay un carril exclusivo y expreso que también posibilita el flujo, pero hay otras vías alternas como son el puente flotante que conecta por la avenida Presidente Francisco Alberto Camaño de Ño y va hacia la parte de Villa Duarte en el municipio Santo Domingo Este. Hay un intenso calor, mucho sol, como pueden ustedes observar. Hay muchas personas que se detienen a mirar brevemente los trabajos que se están haciendo en el puente Duarte de el Ministerio de Obras Públicas. El personal de Obras Públicas está trabajando con apoyo de la Comisión Militar y Policial de Obras Públicas. Vemos los empleados y las empresas contratistas responsables de estos trabajos para tratar de reforzar este puente, que es de los más antiguos o el primero que comunica la capital con el municipio Santo Domingo Este. Sería una inversión de más de 65 millones de pesos que anunció el Ministerio de Obras Públicas y su titular, el ingeniero del INE, Ascensión. Entonces vamos a seguir observando cómo están los trabajos. Ya ustedes saben, como decían anteriormente, hoy son tapones, mañana soluciones. Muchas gracias a ustedes allá en cabina y saludo al amigo Pepe. Muy bien, Geomar, gracias. Muchas gracias. Pepe te manda saludos. Geomar, que preguntan aquí un amigo televidente que dónde conseguiste esa camisa. Esa camisa la compré yo en una venta de garaje en Sao Paulo, Brasil. Y para ti, Luisín, una información que preguntaba qué es el Esperanto, que hay un día del Esperanto. Es un propósito, un proyecto muy viejo que procura establecer un solo idioma en el mundo, que se llamaría
esperando que estén idiomas. Muy bien, Geomar. ¿Te queda bien la camisa, Geomar? Muy bien. Te falta el pañuelito nada más. Muchas gracias. Geomar García, desde la cabeza del puente Duarte, cabeza desde el punto de vista de un litoral, reportando cómo van los trabajos. Me faltó preguntarle si había muchos tapones, pero bueno, el que va a coger el otro lado del río, ¿no? Cruzar la ciudad, que pase con tiempo, porque si llega limitado se puede encontrar con un tapón de 1 y 2 horas. Bueno, vamos a seguir, jóvenes. Don Pepe, ¿el salario mínimo es el adecuado de la clase obrera de la República Dominicana? Mire, nosotros, el mínimo que alcanzamos ahora, el más alto es de 21,000 pesos, 21,000 pesos mensuales. Es el más alto, ¿eh? Y la canasta, como usted sabe, para el quintil 1 nada más, el quintil 1, que es el quintil más pobre, el de menores ingresos, se ha disparado en alrededor de unos 35,000 a 37,000 pesos. Todos sabemos, ¿verdad?, a qué se debe. Entonces, eso quiere decir que el mínimo nuestro está más o menos a la mitad. El mínimo mayor está más o menos a la mitad. Y tenemos que entender que hay alrededor de unos 7 u 8 salarios mínimos que son menores a los 21,000 pesos. Eso quiere decir que los mínimos nuestros son mínimos prácticamente de subsistencia, no son evidentemente suficientes. Eso es así. Don Pepe, yo quisiera retomar una pregunta que le hizo la compañera Wendy Lora sobre la capacidad de negociación del sector sindical de la República Dominicana. Uno recuerda aquellos tiempos en que el sector sindical tenía la capacidad de paralizarte el país por la fortaleza que tenía el sector y la incidencia que tenía. Hoy día las cosas parecen un poco diferentes. Lógicamente los tiempos cambian. Entonces, ¿qué nivel de incidencia tienen las centrales sindicales a nivel de los sectores productivos nacionales, que les dé a ustedes, lo que representan al sector laboral y sindical, en el consejo a la hora de discutir los beneficios para el sector trabajador de la República Dominicana? Me permite esa parte resaltar algo. Nosotros, cuando vamos a discutir por lo general estos mínimos al Comité Nacional de Salarios, lo hacemos prácticamente en nombre, se puede decir así, de aquellos trabajadores que no tienen capacidad orgánica. Es decir, son trabajadores desguarnecidos donde los sindicatos no han logrado implementarse. Porque aquí la cultura antisindical de una gran parte del empresariado sigue siendo predominante, ¿eh? Gente que ellos se organizan ¿verdad? Ellos. Pero no quieren que se organice sus trabajadores como contraparte. Entonces, por eso, la propia representatividad nuestra, al ser en nombre de personas que no tienen libertad de acción, es en cierta forma limitada, hay que admitirlo. Ahora, nosotros tenemos otra área distinta, que es aquellos lugares donde los trabajadores tienen estructura sindicalizada, que la negociación tiene otra característica. Por ejemplo, aquí, en el programa se mencionaba ahorita una empresa, Mercací. Creo que algunos de ustedes la han mencionado, por un tema X. Sí. Se ve que no es de que yo voy a hablar, pero Mercací. Nosotros tenemos 60 años de negociación en Mercací. Porque ahí existe un sindicato estable que nos permite a nosotros, cada 3 años, por ejemplo, hacer una revisión de los salarios, del sistema de salud. Y funciona bien. Del trato. Eso funciona, mire, de una manera que casi es como si fuera una costumbre, en que las partes se alinean a saber que tienen que discutir, por ejemplo, cada 3 años los salarios. Entonces los sindicatos no son una amenaza para la empresa. No. ¿Por qué la resistencia? Porque esa empresa ha crecido así. Y muchísimas otras grandes han crecido así, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que otros, en cambio, tienen la idea de eso mismo, de que un sindicato es una amenaza, que supuestamente de que aleja la inversión, etcétera, etcétera, cuando usted sabe que en los países más desarrollados,
precisamente, una de las características que tienen esos países desarrollados es que tienen un sindicalismo estructurado y fuerte. Don Pepe, ¿el sector sindical dominicano está en capacidad de paralizar el sector productivo del país? Sí, si nosotros no lo propusiéramos, porque usted sabe que eso se hace muy bien en alianza de sectores. Sí. Usted sabe que lo que antes daba la famosa combinación de Luisín era que se juntaban los sectores transportistas, estudiantiles, barriales, los sindicatos, y hacíamos aquellas huelgas, ¿te recuerdas? ¿Verdad que sí? De 2 días, de 3 días. Entonces, esa combinación hacía que en cualquier momento se pudiese hacer una paralización completa. Eso se hace por efecto de eso. Lo que pasa es que uno también ha aprendido como a tratar de no crear temas que en el fondo, a veces terminan más que ayudando, perjudicando. Luisín hacía un recuento ahorita de cómo han estado algunos países, decía Ecuador, Panamá, varios países, ¿entiendes? Sí. Usted se puede ir hasta Sri Lanka, lo que pasó, ¿verdad? Que el presidente tuvo que salir corriendo de Sri Lanka. Sí. Entonces, muchas veces usted se pregunta, ¿verdad? Cuando usted hace esos movimientos así, ¿se está mejor posteriormente o peor? Y había alguien de los panelistas aquí que citaba casos de Venezuela y lo que pasó, por ejemplo, con la industria. José María. Yo no sé cuál de ustedes fue. José María. Pero José María, que decía, bueno, en Venezuela, por ejemplo, se pusieron a nacionalizar la pesicola. Sí. ¿Entiendes? O sea, una compañía a caerle atrás a las empresas. Entonces usted se pregunta, sí. ¿qué sentido tiene? Entonces, usted viene a ver, usted hace eso, saca, excluye, y usted dice, pero he obtenido con esto una ganancia. Usted se pregunta, ¿verdad? Sí. Y cuando usted lo analiza, dice no. Entonces, si usted puede encontrar una metodología que permita por las vías del entendimiento buscar acuerdos, pues hágalo, porque en definitiva, usted hace una manifestación como la de ayer de nuestro querido médico frente a Palacio. Pero luego usted termina en una mesa de negociación. Sí, claro. Sí. Usted termina en una mesa, ya ellos están en una mesa. Sí. Mire, don Pepe. Si puede ir a la mesa primero, pues vaya primero a la mesa. Si puede ir a la mesa primero, Wendy, trata de ir primero, ¿verdad? Y ahórrate lo otro. Don Pepe, esta bendita la guerra. Lo que vale son los resultados. Esta bendita guerra de Rusia, ¿verdad? Y Ucrania. Sí. Usted dice, y no pudieron, tanta gente inteligente, no pudieron ir a una Don Pepe, negociación primero. ¿qué tal la correspondencia del Ministerio de Trabajo para con ustedes? Sí. Ahí está Luis Miguel Decán, te sabe, hijo de Atuey Decán, sí. Un hombre histórico. Hay que decir que este ministro de Trabajo es joven, ¿verdad? Y se ha comportado, se puede decir, a la altura. Se puede decir inclusive que nosotros en principio teníamos dudas de cuál sería su comportamiento, básicamente porque cuando usted coge el background de la gente, ¿verdad? Sí. Y lo ve, como ahora se ven las cosas, porque ahora usted ve... Fulano viene de aquí, viene de allí, su relación es esta, estudió en tal sitio. Ahora se hace todo eso que antes uno no podía hacerlo, ¿verdad? Entonces uno veía y decía, bueno, este joven no va a dar problemas. Va a girar para la derecha. Pero el resultado que no, yo te voy a sorprendentemente, sí. El hombre ha resultado ser una persona positiva, sí. Que se acerca a los empresarios, dialoga con ellos, nos llama a nosotros, busca. Sí. Le tiene, se toma en serio su puesto, su cargo. Uno piensa también que cuando la gente piensa hacer carrera política, desarrollarse también, tiene que aprovechar las oportunidades. Sí. Y nosotros creemos que él lo está haciendo en ese sentido bien. ¿Cómo usted evalúa el gobierno de Luis Abinader en sus primeros 2 años? Bueno, sabes que... que es bueno el gobierno. No, yo no apoyé a no, como usted dijo, sí. Bueno. No. Yo creía que era una respuesta. Decir que no la apoyé. Yo voté contrario, ¿verdad que sí? ¿Y usted votó por quién, don Pepe? Yo voté por Gonzalo Castillo. Okay. Y en los últimos años, de 90 para acá, he votado siempre por el PLD. O sea, yo siempre he votado contrario al PRD, por tradición. Y así lo hice y lo he mantenido. Ahora, el Abinader se instala, llega al poder y hay que decirlo, una de las cosas que él hizo con nosotros fue, por ejemplo, durante la campaña, yo fui muy amigo de su padre, de don José Rafael Abinader,
Entonces él nos dijo a nosotros, yo quiero visitar su local y a exponerle mi posición. Y yo le dije, pero mira, allá hay, usted sabe, mucha gente que está contraria a su política, ¿verdad? Y a su posibilidad también, comenzando por mí, ¿verdad? Que tengo una posición distinta. Y él dice, yo lo he visto, yo sé eso, yo lo que quiero es que ustedes oigan mi posición. Mire, Luis, y se apareció al local, nos explicó su visión. Sí. Claro. Lo que él creía. Y asombrosamente, don Luis, otros no lo hicieron. Él fue y lo hizo. Y cuando ganó, una de las primeras cosas que hizo fue... Debo decirle Sí. que a la sazón yo era presidente del Comité Olímpico Dominicano y él hizo lo mismo, fue y presentó allá el rango de nivel. El único que fue él y fue también Alianza País, Guillermo Moreno. Pero los otros no fueron. Continúe. Y entonces, después que gana, asombrosamente, ¿verdad? Él entonces nos mandó a buscar, o sea, a la parte sindical, no a mí, sino a toda la parte sindical, a la central. Se reunió con nosotros, ¿verdad? Nos dijo, mire, ya yo estoy aquí, yo quiero ahora discutir con ustedes algunos temas, entre ellos el tema de la visión salarial que ustedes tienen, la que tenemos nosotros, etcétera, etcétera. Ustedes van a tener una interlocución con nosotros directa. Y se puede decir que así ha sido. Es decir, es una persona que no nos da trabajo verla. ¿Entiendes? No es que uno está todos los días en el palacio porque no hay que hacerlo. Pero cuando necesitamos verlo, hay acceso para hacerlo, ¿verdad? Entonces yo digo... La pregunta no era esa. Sí. Interesante saber ese contenido de relación. ¿Cómo usted evalúa el gobierno? Yo lo valoro como positivo por un tema. Pandemia y guerra. Inflación generalizada que no depende de factores internos, sino internacionales. Entonces yo creo que en medio de estas circunstancias eso se ha dado. Y además, quizá lo que usted decía, mucha gente se encuentra mal que el presidente, por ejemplo, rectifique posiciones. Yo no. Para mí lo peor en alguien que tenga mando, señores, que tenga poder, es cuando una persona se aferra a sus posiciones y es capaz de que mejor se hunde el mundo antes que variar una posición. Sí. Para mí una gente que es capaz de decir, mire, yo retiro esto y vamos a hacer esto, yo saludo que un presidente o quien tenga poder sea así. Es lo más prudente, porque muchas veces por uno no retirar una posición en un momento determinado se ha causado gran dificultad. Ese pacto eléctrico, como ustedes decían, tenía como 3 factores que había que prever. El tema de la tarifa, es verdad, un desmonte, sí, pero también los gastos administrativos, pero también la pérdida por redes y por instalaciones ilegales. ¿Pero qué se hizo desde el gobierno? Lo que se hizo fue aplicar solo la parte de cobrarle a los que pagan. Sí. Consecuencias, ¿entiendes? Podía eso terminar. Ustedes saben que es una explosión social para terminar eso. Así es. ¿Y qué hizo el presidente? Yo creo que rectificó, fue juicioso, claro, ¿verdad? Que fue capaz de reconocer eso, echarlo hacia atrás y decir, espérense, rectifiquemos esto, ¿entiendes? Entonces yo creo que a alguien que actúa así, creo que está haciendo, en medio de las circunstancias, un gobierno relativamente bueno. Don Pepe, hay un proceso en marcha que es la revisión del Código Laboral. Hace mucho tiempo que el sector empresarial, el sector sindical y el ala del gobierno han estado revisando el código, pero parece que ha sido un camino muy tortuoso, que no se ha logrado llegar hasta un entendimiento definitivo que nos permita la revisión definitiva del código. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué tanto se ha avanzado y qué falta para llegar a la revisión final del código? Hicimos una comisión conjunta, técnico-jurídica se llama, para hacer una revisión comenzando por la parte procedimental del código, por ahí. ¿Se discutió en la mesa del diálogo? Sí, comenzamos a hacerlo, porque usted sabe que esa mesa fue diferida al Ministerio de Trabajo. Ya, ok. Y al Consejo Consultivo de Trabajo, porque es una mesa distinta
a las demás. Porque como usted dice, el código tiene una larga tradición de discusión. En el pasado gobierno duramos casi 8 años discutiendo eso, sin acuerdo, ¿verdad? Entonces, en esa mesa comenzamos con esta comisión técnico-jurídica. El doctor Albuquerque, que es uno de los asesores nuestros, y la doctora Oderis Gómez, que es la otra parte, más los asesores empresariales, más la parte gubernamental. Cuando llegamos y comenzamos a revisar lo procedimental del código, asombrosamente el sector empresarial puso en discusión temas que nosotros lo dábamos por superado, porque comenzó a hablar hasta de asuntos que tienen que ver con simples definiciones. Le pongo 2, por ejemplo. ¿Qué es el salario? Es una definición del código y ahí explica qué es el salario. Entonces, un abogado empresarial trata de cambiarte la definición de lo que es salario. ¿Qué es el trabajo? Eso históricamente es sabido, pero alguien trata de usar terminología nueva para hablarte de lo que es el trabajo. Entonces, como usted sabe, una discusión a la que uno no va con mucho gusto porque el tema sobre la revisión del código no la propiciamos nosotros como sector sindical. Más bien quien la ha demandado es el sector empresarial. ¿Cuál es el interés? No nosotros. ¿Cuál es el interés? Entonces, ellos tienen un interés central. Es lo que ellos llaman desmonte de la cesantía. Es así que ellos le llaman, desmontar la cesantía. Porque ellos entienden que la cesantía es un elemento costoso, porque hay que ponerle un techo, hay que ponerle un porcentaje, hay que discriminar el tipo de empleado que debe recibir cesantía, deben ser las personas de salario bajo, no de salario alto. Ellos tienen toda una serie de artilugios y argumentos relativos a esa temática. Que ustedes han dicho que es innegociable. Entonces nosotros le hemos dicho, miren señores, eso no es negociable porque en la República Dominicana no existe, entiendan eso, un sistema de seguridad social que proteja al trabajador. Y más bien la cesantía viene siendo más o menos la única garantía que tiene un trabajador. En los países desarrollados de alto nivel de desarrollo, por ejemplo, póngase lo nórdico, no existe la cesantía. ¿Pero por qué no existe? Porque hay un sistema de seguridad social protector del trabajador y por tanto no necesita el auxilio de la cesantía. Pero en países como este, como el nuestro, tú no puedes dejar a la gente desguarnecida y mucho menos confiando en lo que ellos dicen. La creación de un supuesto seguro de desempleo, que si bien hace falta, hay que tomar en cuenta que los seguros de desempleo son característicos de los países de alto desarrollo, no de países como este. Además de las prestaciones laborales, donde está la cesantía, lógicamente, ¿cuáles otros puntos impiden avanzar en la revisión del código? Bueno, otro punto que impide los avances, por ejemplo, es el tema referido a los contratos de temporalidad. Porque los empresarios tienen una aspiración. Ellos dicen que al joven dominicano hay que darle la oportunidad. Y yo creo que todo el que está aquí, todos nosotros pensamos que sí, que al joven hay que darle oportunidad para que ingrese a las empresas y se especialice y adquiere experiencia. Ahora bien, como desde el punto de vista en que ellos lo ven, nosotros consideramos que no es apropiado porque conllevaría una mala experiencia para la juventud. Ellos te plantean lo siguiente: facilitar, por ejemplo, el ingreso de un joven al mecanismo laboral. Pero que ese joven, por ejemplo, esté exceptuado de recibir prestaciones. Entonces uno dice, usted va a propiciar que para su nieto o sus hijos, entonces, se cree un sistema laboral precario. Y yo creo que no, que nadie se aferraría a una visión de esa naturaleza, porque todos quisiéramos que un joven dependiente de nosotros, relacionado con nosotros, obtuviera una oportunidad de trabajo laboral, pero creo que nadie la propiciaría sobre la base de degradar las condiciones en que ese joven se desenvuelva, porque después, ¿qué es lo que le vamos a enseñar?
a ser un miserable. El trabajo en realidad no debe ser motivado en condiciones precarias, porque si usted enseña precariedad tendrá Don al final. Pepe, un tema que lo han utilizado mucho políticamente de un lado y de otro, la mano de obra haitiana. ¿Qué tanto afecta, si realmente afecta, al trabajador dominicano la mano de obra ilegal haitiana? ¿Y qué planes con respecto a eso han presentado ustedes a la mesa de negociación? Mire, es uno de los temas urticantes, ¿verdad? De la propia negociación, porque desde tiempos remotos, estamos hablando año 1951, en plena era de Trujillo, es el Código Trujillo de Trabajo, es de 51. Se decidió el denominado 80-20. Sí. Y ahí, en ese código, usted sabe lo que se decía, que el 80-20 se aplicaba en todas las áreas, exceptuando el área azucarera. ¿Por qué se dice así? Porque el dominicano, desde el origen de esa industria, señores, siempre fue renuente al corte de la... Desde la época del trapiche, en la colonización. Siempre, toda la vida. Y recuerden entonces, que se traían primero los cocolos, acuérdense de eso, los cocolos primero, ¿verdad que sí? Y después los haitianos. No, los puertorriqueños también. Sí, los cocolos, haitianos, puertorriqueños. Sí. Esa gente llegaron a corte, los puertorriqueños llegaban básicamente para la parte más un poquito técnica, pero cocolo y haitiano a corte. Y el dominicano nunca le llamó la atención esa área. Pero como dice Wendy, se trabajó en esa área. Ya hoy, con el paso del tiempo, la mano de obra haitiana no está solo en los cañaverales. Ya los cañaverales no son como eran, no son tantos. Ya la industria nuestra azucarera prácticamente es un ente privado. Aquí queda un solo ingenio estatal y es el Porvenir. Uno solo queda. Sí. Todos los demás son privados, el consorcio Barahona, los Vicini ahí en Colón, Central Romana ya, en la Romana. Esa es la industria azucarera. Entonces, esos trabajadores, o sea, ya por eso, esos trabajadores se han transferido y ahora van a la construcción, pero ahora van a los hoteles, pero ahora van a las plantaciones agrícolas de otro nivel, bananeras, etcétera, etcétera, que no son estrictamente la azucarera. Entonces, ¿qué pasa en ese aspecto? Cuando nosotros discutimos con los empresarios ese tema, ellos nos dicen, por ejemplo, caso área de la construcción, que ellos no encuentran trabajadores dominicanos que estén dispuestos a hacer el trabajo en el área de la construcción y que por eso necesitan buscar los haitianos. Ellos alegan que el dominicano por lo general termina rechazando esa posibilidad. Y nosotros al examinar la situación decimos, es una verdad relativa, ¿por qué que ustedes no quieren ofrecer ni protección de riesgo laboral en esa industria, ni protección de salud y seguridad social? Entonces, mientras un haitiano no es que te trabaje por un costo menor, no es verdad, salarialmente te puede exigir lo mismo, pero está dispuesto a laborar en condiciones más precarias que el dominicano. Y a vivir en la construcción. Y a vivir en la construcción, a cuidar, hacer terreno de la misma construcción. Entonces el dominicano no está dispuesto a hacer eso. Entonces por eso el empresario prefiere esa mano de obra porque la puede utilizar en más cosas, de una manera más abierta que al dominicano. O sea que sí afecta al trabajador dominicano. Claro, entonces por eso nosotros decimos, este régimen hay que regularlo como se hace en todos los países del mundo, porque el dominicano va a otros países, pero es regulado. En Puerto Rico los dominicanos son líderes en la construcción. Cierto. Líderes en la construcción. Y en la agricultura. ¿Y por qué son líderes en la construcción, la agricultura y en la agricultura? Como dice él, ¿por qué lo son? Y es un trabajo igual
Lo son porque las condiciones que se le brindan son distintas. Entonces, no hay que decir como que el dominicano no quiere trabajar. No. Se debe también a esa condición que se impone y que los empresarios no han estado dispuestos a entender ni a dialogar sobre cómo buscar una solución a esa parte. En cuanto a la seguridad social, don Pepe, que es otro tema que ustedes han estado discutiendo, la ley de seguridad social, una gran parte de la sociedad dominicana entiende que debe modificarse y adecuarse, ¿verdad?, a los nuevos tiempos. E incluso esa ley establece un seguro por desempleo que no se ha podido aplicar, quizás por lo mismo que usted explica. ¿Qué tanto preocupa al sector sindical la seguridad social? Porque la gran crítica es que los trabajadores no se están beneficiando realmente de la ley de seguridad social, ni con un retiro digno, pero tampoco con buenas atenciones médicas. Fíjese que ese tema es tan, como usted dice, delicado, que se está discutiendo ahora mismo en el Consejo Económico y Social, en el CET, en una mesa temática, ¿verdad? Está ahí. Pero también está en una comisión bicameral en el Congreso. Es decir, están discutiendo en dos alas distintas el mismo tema, porque es un tema que realmente tiene un gran peso sobre la sociedad como conjunto. Y tal y como usted dice, uno saca el resumen y dice, bueno, desde que se comenzó a cobrar, desde que comenzó a operar el sistema de pensiones en el año 2003, que comenzaron las cotizaciones, ¿qué ha pasado en esos 19 años? ¿Qué ha pasado con el sistema de salud? Que comenzó prácticamente en el 2007, comenzó más tarde. ¿Qué ha pasado? Y en el análisis uno llega a muchas conclusiones. Esta mañana Dani, en este mismo espacio conectado, ¿verdad?, combinado, hablaba de la dramática situación esta que se dio en la confrontación frente a Palacio. Entonces, uno dice, ¿verdad que sí? En salud, tal y como usted dice, el sistema de salud dominicano, ¿cuál es? Entonces usted dice, bueno, usted tiene un sistema de hospitales públicos. Y usted dice, ahí están los hospitales públicos, ahí está el Mocoso Puello. Ok. Usted tiene la Plaza de la Salud. Esos son hospitales que le llaman de autogestión. Y usted tiene el sector privado. En el sector público le dicen a usted tiene todos los derechos. Lo único que tomógrafo se dañó, los rayos X se fundieron, los médicos no vinieron. Como la canción aquella. Como la canción de Juan Luis. Sí. Eso es lo que le dicen al sector público. Así es. Usted tiene todos los derechos, ¿eh? Pero No hay cama, no hay tomógrafo, no hay rayos X, y el médico se fue. ¿Entiendes? Entonces usted dice, en el hospital, en la clínica privada, usted tiene COVID, cuando llegó el tema ese, sospecha de COVID, tiene que depositar 200,000 para poder entrar aquí. 200,000, por sospecha nada más. ¿Entiendes? Si usted no tiene eso, no puede entrar aquí. Y en el hospital de autogestión, entonces le dicen, no, son 150,000. Pero usted se encuentra con la situación dramática de que el sistema no tiene respuesta porque nadie lo direcciona. Nadie direcciona eso. Nadie coge ese ciudadano y dice, a ese ciudadano hay que brindarle la atención, esté donde esté. Y si se muere, en el hospital de autogestión, le secuestran el cadáver. También lo secuestran. Entonces, Sí, no ¿quién direcciona y ampara a ese ciudadano que está en esa situación difícil, a esa familia? Nadie. Entonces, el sistema de salud en República Dominicana tiene que ser intervenido, y en la modificación de la ley es un tema de Estado, señores. La salud no puede ser estrictamente comercial. ¿Por qué? Porque en lo comercial solo puede estar bien el que tiene los medios. No nos olvidemos lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que la gente hace? El que tiene medios, ¿qué es lo que hace? Que si le duele si le pica un mosquito, es capaz de irse a Alemania a atenderse allá. ¿Entiendes? Estamos exagerando. Pero pasa. Pero de manera figurada es así. Así es. Usted va a buscar calidad de atención,
donde usted pueda encontrar la calidad de atención, porque es su vida. Entonces, por buscar calidad de atención, a nadie lo pueden sancionar, ¿verdad? Don Es Pepe. un derecho. Ahora, esa calidad tiene un costo que no todo el mundo puede pagar. Don Es Pepe, así. de parte mía para terminar, Ujú. ¿cuál ha sido su satisfacción en todos estos años representando esa clase? Bueno, yo le puedo decir que tener un código de trabajo que es uno de los mejores. O de lo menos malo. De lo menos malo de América Latina. Tener estas leyes, como la seguridad social, que aunque tienen su dificultad, pero existen, ¿verdad? Están ahí. Antes no la había. Poder discutir, por ejemplo, los mínimos salariales constantemente. Poder defender a la persona cuando son maltratadas, por ejemplo, en las empresas o pasa cualquier malentendido. Poder intervenir, contribuir. Poder participar en los órganos tripartitos que participamos. Ok. Y de manera propositiva actuar, poder contribuir, ¿verdad?, a la conquista de la libertad de que se han conquistado hoy en la República Dominicana, porque todos saben que tuvimos momentos en este país en que ni siquiera una manifestación podía hacerse, ¿verdad? Es más, ni siquiera se podía hablar con la libertad que se habla en programas como estos. Sí. Ustedes aquí pueden hablar de todo. Sí. Y casi no podemos pensar que alguien lo ve para ahí afuera, ¿entiendes? Sí. Para algo, ¿verdad? Alguien del Estado, digo yo, no lo va a hacer, ¿verdad? Porque hay una, por lo menos ese terreno lo hemos mandado, esa parte la hemos conquistado. Entonces todo esto son más o Pepe. menos temas que uno lo puede ver como satisfacción y como que ha valido la pena. Hablando de conquistas, don Pepe, no pudiera yo dejarle ir sin que hablemos del 30% de los fondos de AFP. Esa discusión de que si hay que devolver o no devolver, usted acaba de decir algo importante, tenemos una ley, que pudiera ser mejorada, sí, pero tenemos una ley. ¿Qué opina usted con respecto a ese petitorio de la devolución del 30% de los fondos de la AFP? Mire, Wendy, hay países que ya se devolvió y la gente no se acuerda. Que ya se hizo y se echan para atrás. Que recibió ese dinero, porque así como lo recibió, así lo gastó. Entonces, uno se pregunta, ¿y eso? ¿A qué contribuye? Contribuye ahora a que esos estados supuestamente tienen que compensar esos fondos que se perdieron para pensionar a esa misma persona. Pero ¿qué alegan esos estados, esos gobiernos? Que no tienen ese dinero. Y lo que le dicen al ciudadano es que no hay pensiones. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Tú tienes un sistema ahí. Tienes 800.000, 500.000 millones, qué sé yo qué. Señores, no destruyamos eso. No lo vamos a destruir, vamos a transformarlo. Entonces, lo que planteamos nosotros es que en lugar de destruir, transformemos. Entonces, hay otra gente que ven la cosa simple. Distribuyamos esto. Y por supuesto, tú te paras ahí y le preguntas a un trabajador, ¿tú quieres que te den el 30%? Mire, Wendy, y usted lo somete a votación en una asamblea. Y si hay 200, 190 votan porque se le den los fondos. Sí. Ahora, eso sí, a partir de que se le den, lo que pase, nadie en ese momento está pensándolo. Y que puede ser 30.000, 40.000 pesos, porque hay que ver qué es el 20%, qué es el 30% de lo que tiene. Exactamente, entonces usted lo gasta como Puede lo ser una recibe. televisión. Y lo gasta como lo recibe. Mire, en Perú la gente comenzó a comprar televisión, en Chile, en todas partes, televisión, radio, aquello, lo otro, pero se le fue, ese dinero se fumó. Y ya se le dañó el televisor. Y Así ya es. se le dañó. No. Y es irrecuperable todo eso. Don Pepe, finalmente de mi parte, mire, sindicalistas como usted, como Francisco Santos, Gabriel del Río y otros tantos han hecho un gran servicio al país en materia de su defensa a los derechos de los trabajadores. Pero el tiempo pasa y bueno, nos vamos poniendo viejos, ¿verdad? ¿Cuál es el relevo que está preparando el sector sindical? Una cantidad muy buena hay. Muy buena, una cantidad enorme. Lo que pasa es que eso muchas veces no están saliendo en un medio como este, ¿verdad? Ajá. Pero están ahí haciendo el trabajo. Qué bueno. Y preparados para la sustitución. Ya yo salgo, este será el último periodo. Ok. Ya yo llegué a los 71, Luisín. Cualquier Sí. carajito tiene A 71. los 71 no. Ya yo oigo que
A Dani le dicen Don Dani. Ajá. A Geomar le dicen Don Geomar. A Luisín, Don Luisín. A mí me Y dicen yo- muchacho. Y yo lo conocí muchacho, a esa persona. Y a Así luego que es. Don que le dicen. Don. Como yo veo que le dicen a Dani Don y a Geomar, por ejemplo. Don Pepe, Pero- ya esta entrevista terminó. No anuncie que usted se va. No, para no hacer como Balaguer, las circunstancias me obligan a salir. No, ya yo voy a Es salir. Pepe Abreu que ha estado con nosotros. Está ahora y dentro de 5 años lo vamos a ver aquí, ¿eh? Porque usted está haciendo una labor. Orientando o asesorando, por lo Dice menos. Alessandra Así Izquierdo, es. lo bueno no se cambia. Señor. Ah, sí, sí, sí. Señores, Rafael Abreu, Pepe Abreu, secretario general del Consejo Sindical de la República Dominicana, ha estado con nosotros. Se ha pasado el balance a lo que es la gestión en el actual gobierno, a las preguntas clásicas y básicas de este tema sindical, la mano de obra haitiana y todo lo que ustedes han escuchado. Nos place mucho tenerle por acá. Muchas gracias. La super